Continuamos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar, amados hermanos. Dios, te damos gracias nuevamente por permitirnos continuar con estas lecciones para poder comprender y aprender más de tu palabra. Te pedimos dirección en este día, Señor, para que tú nos des entendimiento, Señor, acerca de tu palabra. Señor, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, quienes se encuentran aprendiendo más de ti, estudiando tu palabra, Señor amado. Tú conoces sus corazones. Te rogamos que obres en sus vidas, Señor amado. Guarda, Señor, de cada uno de sus hogares y sus familias. Te encomendamos así la clase del día de hoy, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la lección número 14. Vamos a entrar a la carta primera Juan, parte 1. Y vamos a hacer una introducción. Juan, el apóstol amado, había conocido y disfrutado su relación con el Señor. Escribe esta primera ayuda a sus hermanos espirituales. En su caminar con Dios, que es luz, amor y vida, Juan desea que estén cimentados en la seguridad de salvación, experimentando la victoria en la vida cristiana. Título: siempre ha sido primera de Juan. En la primera de las 3 cartas que llevan el nombre del apóstol Juan, vamos a tocar, ¿no? Como título, primera de Juan. El autor, pues, es el apóstol Juan. La epístola no identifica al autor, pero el testimonio es fuerte, ¿no? Consecuente y más antiguo de la iglesia se la asigna a Juan. Como destinatario, la carta no tiene título y no se le escribió a ninguna iglesia en particular. Fue enviada como carta pastoral a varias congregaciones gentiles. También se les escribió a los creyentes de todas partes. Como fecha, aproximadamente entre el año 90 después de Cristo. Entonces, como fecha en que se escribió esta carta, pues decimos que fue el año 90 después de Cristo. Algunos ponen fecha indeterminada. En esta oportunidad vamos a mencionar el año 90, ¿ya? Y según Irineo, probablemente Juan escribió esta carta desde Éfeso, donde vivió la última etapa de su vida, donde parece que fue anciano de las iglesias de la zona. Marco histórico. Juan era ya anciano y posiblemente el único apóstol sobreviviente en aquella época. Todavía no había sido deportado a la isla de Patmos, donde vivía exiliado. Como un testigo de Cristo, escribió con autoridad para dar seguridad y confianza en Dios y en su fe a esta nueva generación de creyentes. Como título clave, o versículo clave, podemos mencionar el capítulo 5, versículo 13, donde nos dice así la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creíais en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dentro de las palabras claves encontramos la palabra conocer, amor, hijo y comunión. Como propósito. El propósito de esta carta es dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas. La seguridad de la salvación y vida eterna es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y solo en Él puede uno experimentar una vida victoriosa en contra del pecado. Dentro de las características particulares, Juan, el apóstol del amor, y se menciona el amor a lo largo de esta carta. Hay gran similitud entre esta carta y el Evangelio
según San Juan. En el vocabulario, estilo e ideas principales, Juan emplea afirmaciones breves y palabras sencillas, y presenta contrastes agudos: luz y tinieblas, verdad y error, Dios y Satanás, vida y muerte, amor y odio. En el prólogo, establece la credibilidad del autor. Él es un testigo ocular, es más, lanzó el fundamento de la fe. Dios, el Padre, tiene un Hijo, la fuente de la vida eterna, su Hijo Jesucristo, vivió en nuestro mundo, y los que en Él creen tienen ahora mismo la comunión con Él, y mediante esa comunión tienen gozo. El escritor conoce íntimamente a los lectores. Repetidamente se dirige a ellos llamándolos queridos hijos, queridos amigos y hermanos míos. Él indica además que pertenece a la comunidad a la que escribe. Se trata de una persona con autoridad que habla como testigo presencial, alguien que ha oído y visto al Señor Jesucristo. Dentro del contenido de esta carta, vemos los requisitos para la comunión y el caminar en la luz. Ya entrando al capítulo 1, y vemos que principalmente nos menciona que Dios es luz. En el versículo 5 al 8 nos dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y también un punto muy importante que habíamos mencionado: Dios es luz. Juan formula declaraciones breves que describen, ¿no?, la naturaleza de Dios. En otros lugares él dice: Dios es espíritu, en Juan 4:24, y Dios es amor en 1 de Juan 4:16. Aquí en el versículo 5 él revela la esencia de Dios en una breve declaración de solamente 3 palabras: Dios es luz. Dios no es una luz entre varias luces, tampoco es un portador de luz. Dios no tiene la luz como una de sus características, sino que Él es luz. Y aunque haya creado la luz, Él mismo es luz, ¿no?, increada. Esto lo vemos en Génesis 1:3. Además, la luz de Dios es visible en Jesús, quien dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. En Él no hay tiniebla alguna. La luz es positiva, las tinieblas son negativas. En sus escritos, Juan frecuentemente contrasta cosas opuestas, como ser la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el amor y el odio, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la fe y la incredulidad. Él escribe: en Dios no hay tiniebla alguna. Por medio del uso del negativo enfático, Juan subraya lo positivo. Dios y las tinieblas están diametralmente opuestas. Cualquiera que tiene comunión con Dios no puede estar en las tinieblas, está en la luz, gloria, verdad, santidad y pureza de Dios. Dentro de la comunión y confesión, en los versículos del 9 al 10, donde nos dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados. Esta es la parte condicional de la oración que señala nuestro reconocimiento del pecado.
Abierta y honestamente enfrentamos el pecado sin ocultar ni buscar excusas para él mismo. Nuestros pecados para demostrar arrepentimiento y renovación en nuestra vida. No se nos dice cuándo, dónde ni cómo confesar nuestros pecados, pero el arrepentimiento diario del pecado nos lleva a una confesión continua. Lo que Juan en realidad escribe es: si seguimos confesando nuestros pecados. Escribe la palabra pecados en plural para indicar la magnitud de nuestras transgresiones. En cuanto a la frase Él es fiel y justo, aquí tenemos la certeza. Dios es fiel a sus promesas, es un Dios fiel que no hace el mal, recto y justo es Él. Esto lo vemos en Deuteronomio 32:4. No nos regaña ni rechaza, no se impacienta, tampoco falta a su palabra. La única condición que Dios requiere para el perdón es que confesemos nuestros pecados. Fiel a las promesas hechas al pueblo de su nuevo pacto, Dios declara: perdonaré su maldad y no recordaré nunca más sus pecados. En Jeremías 31:34 y Hebreos 8:12 y 10:17. De esta manera habríamos concluido con esta lección de la carta, ¿no? Y ahora vamos a darle gracias a nuestro Padre nuevamente. Padre amado, te damos las gracias porque realmente, Señor, podemos ver cuán maravilloso eres tú para poder perdonar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a reconocer que somos pecadores, que estamos en lucha, Señor, actual con los pecados. Danos fuerza, Señor, y fortaleza, Señor, para continuar, Señor, en tu obra, para no pecar, Señor, contra ti. Padre amado, te pedimos, Señor, que perdones nuestras transgresiones, nuestro mal, Señor. Cada día, Padre amado, te queremos pedir perdón por nuestras fallas. Reconocemos, Señor, ante ti y nos humillamos, Señor, porque sabemos, Señor, que solamente tú, Señor, nos puedes dar perdón. Gracias, Dios amado, por ser tan bondadoso con cada uno de tus hijos, Señor, que a pesar de todo siempre, Señor, tú eres fiel, tu palabra es fiel, y siempre, Señor, tú nos levantas, dándonos ánimos y fortaleciéndonos. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.